Ya, la cantidad de partidas. Entonces podemos hablar de la cantidad, ¿cierto? ¿La cantidad de partidas a secas o la cantidad de partidas a partir de algo, en relación a algo? Un proyecto. Ya. O decís tú a un proyecto más que un plano, un proyecto X, que tiene una cantidad de partidas, como dices tú, partidas, la cual está definida a partir de una unidad, una cantidad, un precio o un AMU, el precio unitario, y un total, ¿cierto? Lo hice mal, así que lo vamos a hacer, más acá para que se vea. Entonces teníamos una partida, una unidad, una cantidad, un AMU, como dijeron ustedes, un precio unitario, y finalmente un total. Si se fijan, el itemizado en esta primera instancia lo que nos va a permitir es poder hacer que todos los valores, o sea, todas las cantidades indistintas de su unidad se transformen en una unidad que es coherente a todos. ¿Por qué eso es importante? Porque cuando nosotros estamos cuantificando diferentes partidas, cada partida se ubica de una manera distinta. Entonces tengo que tener la capacidad de eso transcribirlo a un único sistema. Por eso es que los itemizados siempre van a tener esta parte de acá, el APU. Si ustedes revisan los APU siempre van a traducirse en dinero. Toda otra unidad, metros cuadrados, metros cúbicos, cantidades, todas se traducen y se simplifican hasta llegar a un valor X. De hecho, ¿ustedes qué es lo que van a ver? Todas partes de la siguiente noción, todos los APU. Si estuviéramos hablando de metros cuadrados, un metro cuadrado necesita factores 0,5, 0,3, 0,x de algo. No se habla de una cantidad estable, sino que se van a dar cuenta que siempre son factores. La mano de obra es un porcentaje de la mano de obra. La cantidad de tornillos o esos elementos son unidades, pero son unidades cerradas. A mí lo que me importa es cómo eso se traduce en un valor, ¿verdad? Pero también lo que estamos haciendo, por tanto, es simplificar. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar, como decía Francisco, a plano. ¿Ya? Pero el itemizado no solo contiene esto. Contiene algo que ustedes deberían estar empezando a ver en el otro curso, que es la cartaga, ¿cierto? Podríamos decir que esta primera, que es la de total, se traduce esto en plata, pero si yo veo todas estas partidas que son del itemizado, yo puedo también transcribirlas a tiempo. ¿Y qué pasa con el tiempo? Lineal. En lineal, ya. Yo voy a dejar en condicional ahora lo de lineal. Yo quiero que lo entendamos de otra forma. El lineal, ya. ¿Qué más? Relativo. Es que más que relativo, y por eso van a aparecer estos dos muchachos, el tiempo en una obra, Es plata. más que plata, lo que te va a hacer ver realmente es la capacidad de gestión de los recursos humanos. Si yo digo que una obra la puedo hacer en 100 días, no sé, por ejemplo, el Gama antes de que se quemara se hizo en 260 y tantos días. Y eso fue, lo dijo Salvador Allende cuando iban a empezar la obra. La obra se va a demorar esta cantidad de tiempo y no se puede demorar más. El tiempo ahí se volvió una gestión de recursos desde el minuto cero. No se podían demorar un día más. Si se dijo que se entregaba tal día, se entregaba tal día y se acabó.
Más allá del precio, más allá de condicionantes que podríamos hablar después de, por ejemplo, castigo, de una serie de cosas, de peleas, polémicas, etc., se traducía en ese caso en una situación particular. Entonces, en el tiempo que yo tengo que saber gestionar mis recursos humanos. Pero no solo los recursos humanos en términos de saber dónde ponerlos a trabajar, sino que a partir de sino que tienen que también transcribirse a estas dos palabras que tengo puestas acá. La curva S y la ruta crítica. Consulta, ¿han escuchado hablar de la ruta crítica? En palabras sencillas, la ruta crítica la podríamos entender como para que se hagan una idea, como un efecto dominó. Lo voy a explicar ahora. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando empezamos a modelar en este semestre y yo les decía, siempre modelen pensando que están construyendo? Por tanto, que era lo primero que modelaron ustedes, las fundaciones. Y de las fundaciones, la viga, o sea, ahí había un juego porque la viga de fundación y la fundación básicamente lo modelan juntos, después los pilares, después las vigas, después la albañilería, etc. Si ustedes eso lo llevan a obra, yo les puedo dar un ejemplo súper sencillo. Yo puedo hacer un pilar si no tengo hecho la fundación indistinto el material que sea el pilar. No, imposible. Por tanto, la ruta crítica habla de eso. Habla de aquellas partidas, que voy a hacerlo acá, que están definidas en un tiempo, que abren y permiten el desarrollo de otras partidas. Bajo ese primer concepto que le estoy diciendo, aparte de las fundaciones y por tanto las excavaciones, ¿qué otra ruta crítica se le ocurre? Puede ser de terminaciones, puede ser de obra gruesa, puede ser de especialidades. ¿Cuál se le ocurre? Moldaje, ¿ya? Por ejemplo, Poner la cubierta de los muebles de granito sin poner los muebles. de los muebles. claro, el mueble pareciera ser que tiene dos fases. Siguiendo esa lógica uno puede decir, si hay muebles que tienen instalación eléctrica, hay una parte de la instalación eléctrica que va a depender de que estén instalados los muebles. Un buen ejemplo es este. Yo no puedo hacer el riel de corriente si yo no tengo instalado el mueble. Casos bien comunes van a ser las excavaciones, que es la partida madre de toda obra. Por ejemplo, ¿es ruta crítica los cierres de la obra? ¿Los cierres perimetrales? No. No. ¿Me alteran en algo el funcionamiento interno de la obra? No. Tengo que hacer mejoramiento de espacios exteriores, no sé, cambiar los adoquines de las que están fuera de la obra. ¿Es ruta crítica? Tampoco. Pero, por ejemplo, estoy ya en fase de hacer tabiquería. Tener todas las instalaciones hechas dentro del tabique, ¿se vuelve ruta crítica? Sí, por favor, Claro. Tener los tabiques hechos, ¿se vuelve ruta crítica para hacer las terminaciones? Por tanto, podríamos hablar de que obra gruesa es ruta crítica de terminaciones, pero de un área específica, no de todas. ¿Se va entendiendo dónde los quiero llevar con la lógica? ¿Qué es lo que les quiero plantear con esto? Que cuando ustedes hablan de la ruta crítica, y por eso yo le voy a poner más énfasis a la ruta crítica que al segundo elemento que vamos a hablar, que es la curva S, es precisamente por esto, porque nosotros tenemos que ser capaces de entender qué es aquello que me abre partida o cancha, como se dice en obra, para otras especialidades. Hay rutas críticas que uno podría jugar con ellas. Pero ya vamos a llegar a eso. Primero necesito que entiendan la lógica de esto. Entonces, ya nos empezamos a dar cuenta que tenemos que ir por partes. Las rutas críticas, más allá de que abran cancha, también van a tener relación con algo que ustedes me dijeron acá, que era la gestión del tiempo. Estas barritas que yo estoy haciendo acá son tiempo. Ahí me faltó una y me la comí. Tiempo, sí, tiempo.
Y aquí aparece algo muy bonito, que lo hablamos en la segunda clase. Las cartas Gantt lo que tratan de señalar es esta relación. ¿Qué es lo que pasa? Que la carta Gantt puede estar mal planteada y puede incluso equivocarse a la hora de plantear la ruta crítica. Por eso, cuando ustedes están en obra, si bien van a ver la carta Gantt, una recomendación siempre muy personal es que siempre vean cuáles son las rutas críticas, cuáles son los eslabones que se están conectando, más que los tiempos. Porque da lo mismo que los tiempos estén muy bien definidos, pero hay error en las combinaciones de esos elementos. Alguien me puede decir, ya, profe, pero si eso es obvio. No es tan obvio. Por ejemplo, si yo en mi ruta crítica tengo, por ejemplo, definido el proyecto eléctrico, por ejemplo, y yo acá tengo un corte a lo que es, por ejemplo, obras exteriores. ¿Por qué? Porque, no sé, obras exteriores. ¿Por qué? Porque llegué a un acuerdo que dijimos, ya, hay que terminar el edificio, hay que echarlo a andar, y mientras está empezando a andar el edificio voy a hacer la obra exterior. No altera el tiempo de la obra, eso lo podemos ver después. Que son cosas que se negocian. Pero si el proyecto eléctrico, por ejemplo, se pasa de esta línea, por mucho que yo tenga el edificio entregado entero, cae. No puedo entregar Por tanto, las especialidades siempre van a ser críticas. En el caso de la electricidad que le estoy diciendo acá, es tan sencillo como que los tableros no estén energizados. ¿Puedo entregar un edificio sin los tableros energizados? ¿Puedo entregar un edificio si no están con las certificaciones secas al día? ¿Puedo entregar un edificio si no tengo el permiso de agua andina y la aprobación del proyecto? Por tanto, se van a dar cuenta que las rutas críticas siempre van a terminar, por lo general, en temas legales. Un ejemplo súper idiota les voy a dar. Ustedes pueden haber hecho todo el edificio, haberlo terminado en tiempo y en forma, estar todos aplaudiéndose entre ustedes. ¿Puedo entregar un edificio de vivienda si no está la certificación de la sala de basura? No. Alguien me puede decir, ya, pero si entre que sale uno ya puede ponerlo. No, no se los van a permitir. Por tanto, toda especialidad nos vamos a dar cuenta que hay una parte de su ruta crítica que va a depender no solo de la logística de obra, sino también de la logística externa. ¿Por qué les comento esto? Porque muchas veces donde queda la cagada en los proyectos es acá. Es en ese cálculo. Hay muchas veces que se calcula y se plantea todo en obra sin considerar que hay que entregar planos ASBIL, que hay que entregar documentación, que hay que entregar informes, ¿sí? Y esa documentación que usted dice, si no se la, no sé, pues si usted va a la municipalidad por un ejemplo, le dice, ¿sabe que yo este documento te lo voy a entregar en 3 meses? ¿No van a recibir la carta? Tampoco. Tampoco. Pero siendo que ellos tienen el ordazo. No, porque lo que pasa, y por eso vamos a volver al itemizado. Cuando ves un itemizado completo, vas a ver que todas las partidas técnicas que tienen que tener certificación está considerado el itemizado. Por tanto, esa partida, voy a dar el ejemplo de electricidad, sacar la certificación SEC, que hoy día es todo un tema porque se tiene que sacar por computación, hay que sacar fotos a la obra, todo, y si hay dudas van a ir a revisarte la obra, es todo una jodienda. Me está cobrando el instalador eléctrico por eso. Por tanto, él me tiene que entregar el papel de la SEC dentro de los tiempos de la obra, no externos a ella. Tu pregunta es súper válida porque cuando uno empieza a entrar cree que se puede ir armando la carpeta en el tiempo, pero es en el tiempo interno de la obra, no externo. ¿Por qué te lo digo? Voy a dar un ejemplo que, aunque parezca irrisorio, hay municipalidades, por ejemplo, que de hecho salió en las noticias hace un tiempo atrás, que te estaban pidiendo certificaciones eléctricas de cosas que no eran tuyas porque el vecino tenía instalado un cerco eléctrico. La pelea ahí es cómo le demostráis a la municipalidad que el cerco eléctrico no es tuyo. Pero si tú ponías un cerco eléctrico, el cerco eléctrico tiene que estar dentro del tablero.
Y ahí aparecen las eternas peleas. ¿Está dentro del tablero original o está dentro de la extensión del tablero? Si tú eres viejo zorro y eres inteligente, y eso se agregó después, tú vas a acercar la certificación SEC y después, cuando estés haciendo la habilitación, lo vas a conectar. Y lo vas a conectar a la parte ampliada del tablero, si se hace de forma correcta. Pero el proyecto, tengo que sacarlo en tiempo con todas sus cosas. Esto, ¿por qué me estoy concentrando en esta parte? Porque es donde por lo general se van a caer. No ustedes quizás, pero si ustedes son subcontratistas el día de mañana, por ejemplo, en proyectos sanitarios, les van a pedir los planos BIM. Les van a cobrar sacar la certificación en agua andina. La certificación de agua andina por lo general sale en un mes. Son bastante diligentes, sobre todo con la parte de planos BIM. A ellos lo que les importa es que les demostréis que la pendiente del agua va correcto. Pero la certificación C es mucho más pesada. ¿Se acuerdan cuando hace unos años atrás, por ejemplo, había toda una discusión sobre los sellos verdes en los edificios que tenían gas? La normativa de gas cambia fácilmente cada 2 años. O sea, lo que se hizo hace 2 años atrás ya puede estar fuera de normativa. No vale. Sí, Por pero eso- el proyecto está ingresado con el permiso de esa normativa. Ya. Cuando yo saco el permiso, tengo que sacarlo con la normativa del día. Pero consulta, ¿cuántos gaffiters que pueden estar certificados en la SEC como instalador y todo, te hacen el trámite en la SEC para el proyecto de gas? Yo no conozco. Gaffiters puedo conseguir. Bajo una piedra puedes conseguirlo, y con certificación y no. Pero ¿cuántos te hacen el papeleo en la SEC? Son pocos. Por lo tanto, yo puedo entregar el proyecto, puedo tener pueden estar hechos con las soldaduras de estaño del cobre pueden estar perfectas, puede estar hecho, para sacarle fotos y hacer clases de gafitería con ese sistema. Pero si yo no está certificado, no sirve de nada. Entonces, ¿qué es lo que les estoy haciendo ver? Que la ruta crítica no solo son obras, sino que también son papeleos. Por lo tanto, cuando hablamos de las partidas, no se queden solo con la idea de hacer el tabique, no se queden solo con la idea de hacer el muro. Entiendan que eso está dentro de una lógica mayor. Acá, por ejemplo, de repente nos sale como partida, pero les va a parecer que ustedes tienen que entregar, por ejemplo, lo que se llama el manual de usuario. ¿Cachan qué es el manual de usuario o no? Ya, el manual de usuario lo voy a llevar a algo súper sencillo. ¿Ustedes han cachado que cuando ustedes le entregan su casa, le entregan 20.000 papeles y entonces un librito así? Ya, si ustedes abren ese libro, Viene también con datos de la encimera. ya, viene todo. Tú si empezás a revisar te va a salir Califón. Y te va a decir que el Califón al menos tiene que tener una mantención una vez al año. Y vaya a cumplir un año, el Califón. Digo, sí, lo arreglé, lo pudimos hacer. A las 9 de la mañana estaba levantado el domingo. No me hablen de eso, que todavía estoy choco. Todavía no lo supe. Entonces, y ustedes van a ver, y va a llegar el año, y van a empezar, al año y medio van a empezar las puteadas. Puta, el Califón que nos pusieron era como la wea. Borra eso después del video. No, que nos cagaron, no, si aquí todo es flight y la cuestión. Pero nadie leyó que había que hacerle mantención al Califón una vez al año. Entonces van a llamar a la constructora y la constructora ¿qué va a decir? ¿Caballero le hizo mantenciones? No. Lo que acaba de decir su compañero es verdad. ¿Se le hace? Miren, ustedes lo dicen así. Una vez nosotros entregamos un edificio de vitaminas, una remodelación. Y a los 2 años empiezan las llamadas y por tanto las puteadas de que se había llovido todo el segundo piso. Y mi jefe estaba chato, no quería ir. Y yo le dije, si querés, pues yo. Si a ver si me iba a poner la cara y cachar cuál es el caso. Y el agua estaba entrando por los ductos de ventilación. Entonces mi jefe me dijo, Daniel me dijo, oye, puta, yo creo que es un tema con clima. ¿Podéis revisar los equipos de clima? Y yo, pues ya, pues. Llego, subo, y el tipo me dice, no, porque mira, no están hechos los sellos. Y yo miro, y le digo, disculpa, nosotros entregamos el edificio hace 2 años. Sí, pues ustedes están dentro de la garantía y todo. Y yo le dije, sí, pero ¿le hay hecho mantención a los tarros?
déjame llamar al encargado de mantenimiento. El tipo, obviamente, súper como aquí me tenéis que, casi que le tenía que pasar plata en mi bolsillo. Llama, y yo mientras tanto pesco el teléfono y llamo a mi jefe y le digo, bueno, ¿tú sabes si llegaron a acuerdo con el de mantenimiento de los equipos de clima? Y me dijo, no, ¿por qué? Bueno, no hay ningún sello, se están todos quemados. Después de 2 años esos weones se hacen mierda. Tú los sacáis así como un pedazo de chile. Dijo, dame 5 minutos. Llamó, me mandó un WhatsApp y me dijo, no le han hecho mantenciones, al menos con el que los instaló. Y va y me dice, no, mira, lo vamos a ver nosotros porque parece que hubo una descoordinación. ¿Cuál había sido el problema? No habían llegado a acuerdo con las mantenciones. Por tanto, yo puedo entregar el edificio increíble, pero si no le hago las mantenciones, no puedo alegar, no puedo cobrar. Pero ¿a dónde iba con esto? El manual de usuario, ustedes tienen que entregar toda esa información. Como decía, y tú te sale hasta los códigos y todo de las griferías, todas las cuestiones. Volvemos a la misma pregunta. Si yo no entrego el manual de usuario a tiempo, ¿puedo considerar que estoy entregando la obra a tiempo? No. ¿A qué lo quiero llevar con esto? Nuevamente, la ruta crítica tiene que ver con esto, pero también tiene que ver cómo yo estoy saliendo de la obra, tanto en términos de gestión como de ejecución. ¿Y por qué estoy siendo pesado con esto? Porque yo he visto obras quedarse pegadas por certificado, por no haber revisado que en el inciso no sé cuánto del contrato decía que había que mandar todos los documentos escaneados al hito, y está ahí el último día, mientras estaban los viejos terminando de pintar una acera toda cagona, está ahí revisando dónde tenéis los documentos para dejarlos como quiere el hito para mandarse. Y no les estoy bromeando, por tanto, cuando ustedes entren a obra, no solo tienen que gestionar a su gente, también tienen que gestionar la parte técnica. Otro ejemplo, este no me pasó a mí, pero conocí a los que les pasó. Ustedes, por ejemplo, ¿han cachado que todos los malls se remodelan a cada rato? Los malls, ¿cómo paran los estados de pago? No se los van a parar con avance, se los van a parar con la parte técnica. Ustedes pusieron todos los tabiques y armaron. Yo el caso que sé fue eso. Tuvieron que hacer una remodelación y había que hacer todos los tabiques. Lo instalaron todo al día perfecto. No entregaron un documento del segurito y les pararon el último estado de pago completo. ¿Y ustedes creen que ellos pudieron alegar? Compadre, si usted no me pasa todo, y todo es esto y la parte técnica, yo no le pago. Así de simple. Por eso, y esto es un pequeño recordatorio, ustedes cuando hablan del itemizado, las partidas, todo, siempre al final tienen algo que se llama los gastos de empresa, ¿o no? Sí, los generales. Gastos generales. Ya, ¿ustedes creen que los gastos generales son para pagarse el sueldo de ustedes nomás? No, porque necesitan un ejército de gente que les está haciendo los papeles. Si ustedes son administradores o son subcontratistas, ustedes van a estar encargados y van a estar con la cabeza metida en la obra, en hacer los estados de pago, en hacer una serie de cosas. Pero también, para poder completar todo esto, necesitamos también ver la otra parte. ¿Ya? Volvamos acá a la ruta crítica. Y a esta idea del tiempo. La ruta crítica, entiéndanla principalmente en esta relación. Cuando lo vean desde obra. En el otro curso ustedes están viendo la parte como hacer como la presentación del proyecto, ver el itemizado, ver los tiempos, todo. Pero en la parte de obra a ustedes les importa eso, el link entre los elementos. ¿Por qué? Porque ustedes pueden haber preparado todo un programa de Cartagan y en obra darse cuenta que lo pueden hacer en menos tiempo o en mayor tiempo dependiendo de las necesidades del terreno y de la gestión de gente. Pero la ruta crítica es lo que les va a importar siempre. ¿Por qué les digo eso? Porque acá aparece una palabra y una relación que muchas veces la gente se confunde, que es con la curva S. La curva S es básicamente en torno, lo voy a llevar a un ejemplo sencillo. Yo en mi Cartagan planteo que yo me voy a demorar en todos los hormigones, con sus relaciones y todo, un promedio, vamos a decir, de 2 meses. ¿Ya? En hormigonar todo lo que tengo que hormigonar en la obra.
La curva S, por tanto, me va a mostrar cómo va a ser ese avance de los hormigones. Desde que tengo 0 hormigones hasta que tengo el 100%. En relación a un tiempo dado. Por tanto, básicamente es un gráfico. ¿Cierto? Un gráfico en donde tenemos el tiempo abajo y acá el avance. Por tanto, el porcentaje. ¿Se va entendiendo? ¿Qué es lo que pasa con esa bendita curva S? Yo cuando hago la curva S, si buscan ejemplos y en la obra siempre se hacen dos. Una que es la ideal, y acá esperemos que el plumón aguante, la real. Por lo general no es tan limpia, bonita y estética como la ideal. ¿Por qué? Porque la obra tiene problemas, los viejos vienen el 18 de septiembre, no me llegó nadie, los viejos se me perdieron, después volvieron, se me fueron a paro y después hubo un funeral porque uno de los viejos lo mataron, no sé, ya sé. Pasa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo por curva S en un proyecto puedo ir pésimo, pero quizás yo, en verdad, en el tiempo, puedo recuperarme al final, pero estos saltos que estoy dando en la curva real tienen que ver con ¿qué? Con la ruta crítica. ¿Por qué? Porque ustedes cuando hacen una curva S lo que hacen es una relación directa en torno a una cantidad, por ejemplo, los metros cúbicos de hormigón en relación a un tiempo. Si yo digo que en la mitad del tiempo de 100 metros cúbicos voy a tener puestos 60 metros cúbicos, significa que a la mitad de la obra yo tengo el 50% de los hormigones puestos. Consulta, si yo tengo una obra donde principalmente tengo hormigones en la parte inferior y tengo después simplemente que hacer una losa, por ejemplo un estacionamiento, la mayor cantidad de hormigones desarrollados debería estar al principio o al final. Al principio. Por tanto, mi curva S, por muy bonita que quede así, que para el mandante y Pedrito se carchiporrea, quede así, para mí en obra probablemente me va a importar que sea así. ¿Por qué? Porque tengo que resolver toda la parte crítica, muros de contención, fundaciones, etcétera, y después, por ejemplo, puedo hacer los radiales. Aunque parezca raro, hay obras que, por ejemplo, hacen toda la excavación, hacen todos los muros, hacen toda la estructura, fundaciones y no hacen los radiales al tiro. ¿Por qué? Porque el radial no es crítico. Tener el radial del subterráneo me afecta estar haciendo los moldajes de la losa superior. Se fijan, por tanto, que la curva S informa en una proporción ideal, en una proporción teórica, mientras que la ruta crítica hace las vinculaciones reales de los elementos. ¿Se me va entendiendo? Si estoy hablando en chino, me dicen, chiquillos. ¿Por qué soy tan pesado en esto? Uno de los grandes errores en obra, y se los digo por experiencia propia, es que uno trata de que la curva S esté bien y no la ruta crítica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, por contrato es muy común que ustedes le digan que pueden tener un atraso máximo del 8%. ¿Quién se le ocurrió que era el 8%? No sé, no me miren a mí, miren los contratos. Y siempre está la amenaza de que les van a decir, no, es que te voy a intervenir porque te atrasaste en la curva S. Sí, me atrasé, no quise hacer las losas. ¿Por qué? Porque prefiero hacer toda la estructura y después puedo tirar un par de viejos y tener los 20 días si quiero abajo escondidos haciéndome el radial. Si el radial no me afecta en nada. Es más, me conviene, por ejemplo, volviendo a este ejemplo que estaba ahí mencionándole, si yo tengo una excavación, y este es un caso que me pasó a mí, teníamos la excavación, en clásico, que era todo el subterráneo, era donde estaban los autos y todo. Acá abajo, nosotros teníamos hecho todos los muros perimetrales y los pilares, pero no teníamos hecho el radio. ¿Por qué? Porque acá abajo teníamos que hacer todo el sistema de drenaje, que era una cantidad de cubos obscena, y estaban todos abajo, porque todas las lluvias llegaban acá abajo, y aparte teníamos que hacer la cámara de salto
para todo el sistema sanitario. Por lo tanto, hacer la losa estaba totalmente dependiente de tener hecho todo el sistema de agua y lluvia abajo y el sistema para poder subir el alcantarillado. Entonces, de nuevo, yo me puedo atrasar, pero lo que importa es siempre saber por qué me atraso. No cómo le voy a explicar que el 15%, que estoy atrasado un 9%. Eso da lo mismo. Ustedes en una reunión de obra pueden decir perfectamente sí, la curva S está así, pero es por esto. Compadre, no sé, voy a dar un ejemplo cualquiera. Compadre, tuvimos una lluvia y se nos inundó todo esto. No puedo meter los viejos abajo para que me puedan hacer los pozos que faltan para poder poner sanitario y agua en lluvia. Y tú querés que ponga una losa de hormigón. No me sirve. ¿Qué? ¿Después la voy a picar para hacerlo? Aunque ustedes se rían, yo he conocido casos que de repente por tratar de hacer las cosas a mata caballo se lo olvida. El ejemplo clásico de esta relación mal hecha es con los tabiques. Es que la curva S deberíamos tener ahora hechos todos los tabiques para empezar terminaciones. Y porque alguien, no, es que hay que llegar, es que hay que presentar la cuestión, ¿sabes qué? Se me todos los tabiques. Y se te olvidó hacer toda una instalación eléctrica en un muro completo. Ustedes, claro, pasan las cajas. Ustedes cachan la baja que es después de abrir ese tabique. Ustedes cachan el pencazo que llega cuando el hito los pilla. Parece que te ha pasado. ¿No? Ah, no. O tú soy más pesado. Es decir, no puedo cerrar. Ya. Entonces, pero sí puede pasar esto. Hay un ejemplo que es el del MOP. Esto yo lo sé, yo pensé que era mentira, pero en el magíster lo comprobé con dos compañeros que han trabajado en el MOP, o han trabajado con proyectos del MOP. El MOP le importa tanto esto, por ejemplo, que por tiempo en obra deberían estar instaladas todas las puertas. Y obviamente, como hemos hablado, las puertas es lo último que uno instala porque no quiere que se rayen, porque no quiere que se pierdan, como dicen ustedes, las chapas, todas las cuestiones. Pero no, pues llegó el revisor del MOP y dijo, no, pues, por carta GAN tú me tenés que tener puestas las puertas y como no están puestas, estás atrasado no sé cuánto tiempo con toda la obra. Porque lo ven de forma tecnocrática. Compraban las puertas más fleites del Sodimac o pescaban y hacían unos marcos de puertas así en obra con lo que había y los chantaban. Pasaban del MOP y decía, ¿puerta instalada? Sí. Y ponían la observación, no son las puertas según un proyecto. Están instaladas. A él le importaba la curva S, no la ruta crítica, no el proyecto. ¿Se entiende a dónde los quiero llevar, cierto? Entonces, a partir de estas pequeñas referencias, ya vamos a llevarlo a plan, o sea, ahora vamos a hacer, y según lo que ya hemos visto del Revit, ¿ustedes qué creen que tendríamos que hacer con un modelo de Revit ahora para poder empezar a sacar esta documentación? Hoy día no vamos a ver Revit, lo que quiero es cómo, a partir de lo que estamos hablando, cómo yo podría cuantificar esto con el Revit. Los voy a ayudar un poco. ¿Se acuerdan cuando hicimos el ejemplo, el primer ejercicio de cuantificación que fue con las puertas que yo puse totalmente aleatorias? ¿Cierto que nosotros cuantificábamos las cantidades? Vamos a ver dentro de esta unidad que dentro del Revit yo puedo poner un cuadrito que se llama etapas. ¿Qué pasa si yo a ese cuadrito empiezo a poner que me cuente cuáles son las que están en etapa de hecho y en etapa de proyecto? ¿Podría yo cuantificar, por tanto, cuántas puertas tengo terminadas y cuántas puertas tengo que hacer? Sí. Entonces yo podría tener un modelo BIM que me va haciendo el estado de avance de la obra. Profe, ¿podemos hacer eso con los hormigones, las vigas, los pilares y todos los elementos? Ustedes ya vieron las tablas. ¿Creen que hay algo que no sea cuantificable en esa tabla? Y si no está, lo podemos poner, lo podemos inventar. Por lo tanto, nos vamos a dar cuenta que esta palabrita que va a aparecer va a ser muy importante. Pero va a aparecer otro tema. Los modelos que vamos a empezar a trabajar, no solo los vamos a cuantificar si está hecho o no hecho, sino que con esos modelos, algunos que les voy a traer yo van a estar con instalaciones.
Y más que trabajar con los modelos, los vamos a revisar para ver qué etapas o qué cosas tengo que considerar dentro de ese modelo. ¿Se entiende dónde los quiero llevar? Les voy a dar un ejemplo. Yo les voy a pasar, por ejemplo, un modelo que va a tener instalación sanitaria dentro, o eléctrica. Y lo que vamos a hacer va a ser analizarlo en clase, pero con el modelo acá abierto. Entonces ustedes me van a decir el mismo ejemplo de ahora. Profe, bajo la lógica, yo no puedo hacer el estado de avance completo del tabique porque tiene unas cajas de eléctrica. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo subdividimos el muro para poder sacarlo? ¿Por qué? Porque lo que nos va a empezar a importar ahora es ver cómo cuantificamos la información dentro del modelo a partir de más información. Lo primero que hicimos fue aprender a usarlo, ahora vamos a empezar a tratar de interpretarlo. Y para ello van a pasar dos cosas. La primera, que es como una tarea para la casa, piensen siempre la obra. Y cuando estén en obra o cuando hagan un arreglo en su casa, piénsenlo en términos de paso a paso. Volviendo a mi maldito ejemplo, el del califón. ¿Yo podía arreglar el califón sin haber comprado un califón antes? No, pues si ya sabía que el califón estaba malo, la weá sacaba chispa, usando pilas. ¿Qué tenía que hacer? Lo primero que tenía que hacer era comprar un califón. No sacaba nada con salir a buscar un instalador si no tenía un califón para cambiar. Es como... Hay una frase muy guasa que es muy cierta y que acá la vamos a usar mucho. Nunca pongan la carretilla delante de los bueyes. Por tanto, vamos a empezar a hacer eso. ¿Qué les recomiendo? Que si no están tan metidos en obra todavía, aunque suene tonto, véanse videos del Soyman y háganlo usted mismo. Háganlo usted mismo una instalación eléctrica en su casa. Así, la típica de cómo poner una luminaria. El tipo les va a explicar desde que tienen que comprar los materiales hasta el último tornillo que tienen que poner y cómo tienen que poner la ampolla. Se van a dar cuenta que el tipo cuando explica es un paso a paso. Lo que nosotros hacemos acá, cuando ustedes hacen la carta GAN, es hacer un paso a paso. ¿Qué es lo que nos importa a nosotros después en obra? Es cómo ese paso a paso va dando posibilidad a hacer más cosas. ¿Se va entendiendo? ¿Se acuerdan que yo en algún minuto del principio del curso les dije que en obra había como una máxima que era que el jornal pensaba en el día, el capataz en la semana, 5 días, el jefe de obra en un mes y la oficina técnica y el administrador en 3 meses? ¿Se acuerdan que se los mencioné? Ya. Yo necesito que ustedes hoy día, al menos, empiecen a pensar en esta primera etapa, como mínimo. ¿Por qué? Porque lo estamos llevando a obra. En el otro curso, lántenselo acá. Pero nosotros vamos a empezar acá, que es lo mínimo. ¿Ya? Ejercicio sencillo. Si tengo un tabique con 2 chocos, ¿puedo hacer el tabique completo? ¿Puedo cerrar si no tengo completamente seguro que está hecha toda la instalación eléctrica? No. Pero, profe, lo vamos a ver, pero los tabiques se considera cada cara 1 y el núcleo como 2. Entonces yo podría, hay veces que tú lo puedes ubicar que lo vamos a ver, pero como idea. Claro. ¿La primera cara? Claro, que de repente hay en algunas obras que tú lo que hacías es que primera cara y estructura y la otra cara cada uno le hay un valor de avance. Entonces de repente se dice que es 1, 2 y 1. Por tanto yo tengo 3/4 del muro hecho. Puedo cobrar por tanto 3/4 del metro lineal. Volvemos a lo mismo. ¿Esto lo podemos meter en el Revit? Sí. Por tanto podemos cuantificar. Si yo puedo llegar a ese tipo de cuantificación, ya se me olvidó acá, ¿puedo hacer un estado de pago? ¿Con porcentaje? Sí. Entonces, ¿se va entendiendo o soy muy bipolar? Esta clase es un poco más de... Yo tenía la esperanza de que hablaran más, pero bueno. Ya habiendo entendido en una primera instancia
estos dos apartados y su relación y por qué los cortamos ahí, como les digo yo, en obra para mí es más importante el de arriba, voy a ser súper honesto. El de abajo tiene que ver con una cuestión administrativa, pero yo soy de la idea de que si no llevo bien lo otro, da lo mismo. Ya. Yo acá les puse 3 palabras. Una que agregamos ahora. La RDI, la nota de cambio y el estado de pago. O estados de pago. Consulta. ¿Cuál de esas 3 al menos han escuchado? A ver, los que han hablado menos. ¿Cuál de las 3 la has escuchado? O al menos te suena. Por eso. RDI, nota de cambio, estado de pago. Ya, ¿qué te suena estado de pago? Que me paguen un sueldo. ¿Los sueldos? No, los sueldos vienen después. Creo está como tomado de la mano del avance de la obra, en realidad. Ya. A medida que voy avanzando puedo ir... Se supone que a medida que va avanzando se va cobrando, ¿o no? Ya. Pero eso depende de cómo lo haya marcado. Siempre y cuando puedan proyectar. Ya. Me gusta. A veces está aprobado, ¿no? Aprobado el pago. Yo te puedo, mira, te voy a hacer un ejemplo. Cuando un maestro va a hacer, disculpen que esté tan pegado con el califón, pero al menos se lo van a tener que mamar hasta después del 18, que ahí les voy a decir, no se te puede arreglar un auto porque lo choque. Esperemos que no. Borra esta parte, porque ya después me veo que me funan por ese idiota. Sí, por ejemplo, claro, no, yo ya no veo. No, yo me porto bien en los 18. Nunca me he agarrado con buen una forma. No, de verdad. Ya, volvamos. Va a ir a hacer un arreglo a tu casa, puta, no sé. Hubo un corte de luz, volvió la luz, te quemaron el refrigerador y se echaron todo un enchufe. ¿Tú le vas a pagar al viejo que te vaya a arreglar el enchufe o tú le vas a pagar contra entrega? Tú le vas a pagar después de que el viejo te cambie el enchufe. Perdonen la expresión, nadie es tan weón de pasar la plata antes de que me hagan la pega. Sí, existe. Y bueno, si se le han metido los golazos, ahora estamos hablando porque no lo podemos permitir. Tú lo que haces en el estado de pago es eso, es contraavance. Pero eso de porcentaje de avance, le vamos a agregar acá abajo no una condicional, pero un pequeño detalle. Hay algo que se llama adelanto. Proyección. El adelanto, espero creer que cuando ustedes me dicen, no, profe, si de repente uno paga antes de que hagan la pega, tiene que ver con eso. En el estado de pago, ¿qué es el adelanto? ¿Sabes qué? Mira, yo puedo hacerte todo lo que queráis. Del edificio, o otra cosa. Pero no tengo plata, por ejemplo, para comprar los materiales. No tengo caja para empezar la obra. Necesito que me ayudes con la caja. Perfecto, te voy a hacer un adelanto, voy a decir cualquier brutalidad, del 10% del total de la obra. Eso es un adelanto. Es casi un voto de confianza. Pero después va a ser, como decían tus compañeros, contraavance. Entonces, el estado de pago es básicamente cuánto es la proporción en cuánto estado tengo de avance y cuánto del adelanto me va a empezar como a contracobrar la otra parte. Pero profesor, en los bancos también entregan para construir, entonces los avances van soltando la plata dependiendo del proyecto. Así lo hacen los inversionistas con los bancos. Sí, pues, ya, ¿qué es lo que se hace? Va a ir a... Bueno, primero, ya los bancos no te están pasando plata. La mayoría de las obras hoy día se hacen... No, es que hoy día se hacen por leasing. ¿Tú qué así? Tú vayas donde el leasing y le decís, bueno, tengo un contrato por 1.000 millones de pesos. Pero no me pasan ni un puto peso para empezar la obra. Leasing te dice, perfecto, yo te paso 500 millones. Pero cuando a ti te paguen, yo me voy a quedar con la plata del pago. ¿Por qué? Porque yo te voy a haber pasado la plata. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa con los estados de pago? Los estados de pago, y acá es porque tengo que mencionar los dos, va a ser contraavance, como ustedes dijeron. Y el avance es un porcentaje.
volvemos a lo mismo. No va a importar en primera instancia, para que no se lo vamos a ver por separado primero, necesito que lo vean. Indistinto si yo voy a favor o en contra con la curva S, indistinto si metí una ruta crítica antes o no, el estado de pago a mí me lo van a hacer. Si yo digo que el metro cuadrado lo estoy cobrando lo voy a llevar a números cerrados para que sea más fácil, a 1.000 pesos, y tengo de un proyecto de 500 metros cuadrados, que sería el total, tengo hecho en este momento 100, me deberían pagar los 100, ¿cierto? Ya. ¿Cuál es el problema con los estados de pago? Y acá, tranquilo, hoy día, como digo, estamos hablando, es para que se familiaricen con los temas. Ya vamos a hacer un estado de pago y se dan cuenta que es un enredo. Siempre uno se enreda. Yo no conozco a nadie que el primer estado de pago le haya salido bien. Profesor, ¿hay retención en los estados de pago? Sí. Vamos para allá. Tú en un primer estado de pago me dijiste que avanzaste 100 de los 500. Pero después, por ruta crítica, porque llovió, porque los viejos se te curaron, no sé, avanzaste 50 más. Por tanto, el total de avance, el acumulado, como dice su compañero, es 150. Pero yo te voy a pagar 150 o te voy a pagar ahora solo esos 50? Los 50. ¿Ya? Entonces, el estado de pago hay que entenderlo como que hay un global base y con eso empezamos a trabajar. Su compañera habló de las retenciones. ¿Qué son las retenciones? Ustedes en obra van a trabajar con un sinfín de gente. Gente muy buena, gente que tuvo un pasado muy malo y gente que son unos charlatanes y estafados. Digamos las cosas como. ¿Cuál es el problema con ese último grupo? Sorry, pero te pusiste adelante. Su compañero acá ya dejó de vender puertas. Ahora se cree que es instalador de Hunter Douglas. El muy... Hunter Douglas son revestimientos, terminaciones. ¿Hay cachado cuando los edificios tienen como acero oxidado? O tienen placas onduladas así súper bacanas ya. En Chile, como es un país así, el único proveedor como pro, con todas las comillas, porque en verdad podía hacer todo por los subcontratos de ellos, se llama Hunter Douglas. Entonces nos dice, no, yo soy proveedor de esa Hunter Douglas. Y el arquitecto quiere hacer un cierre, pero así, punta. No, mira, necesito que me vacíe la plata porque tengo que importar los materiales. Y muy desgraciado, le pasamos el adelanto y se desaparece. O no, llegó con los materiales, empezó el avance y en un momento empieza a fallar la gente, los viejos van ahora y dicen, este desgraciado no me está pagando, que esto y lo otro. Lo que hablaba su compañera sobre las retenciones es que yo no te voy a pagar por los 100 metros cuadrados que me cobraste acá. Yo te voy a pagar un porcentaje de eso. ¿Por qué? Porque yo te tengo que ir reteniendo plata. ¿Por qué? Porque pasa muchas veces, ¿qué es lo que pasa cuando usted hace un arreglo en su casa? Y yo le entrego esto y desaparece. Este desgraciado nos puso las cuestiones, pero no nos hizo los sellos de silicona y desapareció. Si yo fui tan idiota de pagarle todo, no puedo ir ahora a buscarlo con un arma a pedirle que me vaya a hacer los sellos de silicona. Por mucho que tenga el derecho a hacerlo. En mi interior. No puedo. Entonces las retenciones, como preguntaba su compañera, tiene que ver con eso. Yo retengo plata para evitar que el timo se me arranque. Aunque suene, lo digo de la forma más coloquial porque es la forma en que lo pueden entender. También es como una compraventa, por decirlo. En rigor, usar una palabra más correcta sería una garantía. Por ejemplo, ¿saben en dónde ustedes siempre van a tener temas con las retenciones? ¿Se acuerdan que les hablé de los certificados, planos BIL y todas esas cuestiones? Ahí es cómo ustedes afirman a los instaladores para que entreguen toda esa documentación. No por el estado de pago, por la retención. Compadre, yo no te pago el último estado de pago hasta que tenga seguridad y certeza que pasaron todos los documentos por la SEC.
No, es que te lo estoy tramitando y la weá, y por proyecto, y plan. Perfecto, te lo pago, pero las retenciones no te las voy a pasar hasta que me lleguéis con el papel aquí y me digáis, compadre. Está listo, está aprobado, págame. Les voy a contar una historia muy bonita. Definitiva. Y, de verdad, las retenciones también sirven para qué? Muy buena pregunta. No, ¿para qué sirven? Cuando hay atrasos en obra, ¿ustedes creen que el mandante se queda tranquilo? No. Si yo le digo que me voy a poner un año en hacer su casa y va ya un año y medio y no le entrego su casa, como que la persona se estresa. Sí, no sé, los que han estado en estos comités para viviendas sociales lo saben. ¿No? Que, no, vamos a entregar 6.000 casas y en un año y pasan 2 años y pasáis por la obra y después hay 2 palos parados. En el terreno. Pero se tomaron el terreno. Cuéntala cómo te dice. La retención. Y pasa que te atrasas y te pasas de los tiempos. Cuando ustedes se pasan de los tiempos, les empiezan a cobrar multas. Las retenciones son la forma en que la empresa les puede hacer pagar la multa a ustedes. Voy a contarle un ejemplo que a mí me pasó una vez. Una obra estaba lista para hacer la entrega como del edificio. Faltaban los certificados, pero eso se sabía y se había hablado. Entonces lo que ellos estaban alegando era como, bueno, perfecto, pásame el edificio, aunque estoy sacando los documentos porque tienen que entrar otros subcontratos de arriendo, porque tienen que empezar a habilitar locales, puta, la gente que trabaja para mí necesita usar el baño, entonces llegamos a un acuerdo como de tú me dejáis como todo funcionando, mientras saquéis los certificados, yo puedo empezar a hacer que las otras empresas empiecen a habilitar locales. Ya, pues. Llegó el día de la entrega y no había corriente. ¿Por qué? Porque los tableros no estaban instalados. Si volvemos a la idea de la ruta crítica, todo acuerdo de palabra, de caballero, de correo que yo haya hecho se fue a las pailas en ese mismo minuto. Les puedo certificar algo. A ustedes puede que los reten, les cobren un poco, pero nadie los va a salir a matar porque no han terminado un estacionamiento afuera. Pero que tengan un edificio sin corriente, o sin agua, o sin gas, créanme, van a llegar todos a querer pegarles con un ferro. Entonces, en ese caso, ¿qué ocurrió? Los estados de pago los congelaron. ¿Por qué? Porque era la única forma que tenía la contraparte para amenazar. Se terminó la obra. Nos cobraron a nosotros todas las multas a y por haber. Y el problema había sido por un especialista que no había entregado antes. Ahí es de dónde salió la plata para poder mitigar todas esas multas que pagan. El último estado de pago del eléctrico era por 15 palos. Recibió 0. Y fue a alegar. Y mi jefe Daniel lo pescó, lo sentó. Me decía, el edificio no había empezado ni la habilitación. Entonces lo metió en un lugar donde todos veíamos cómo lo pesqueaba. Porque era una sala más grande que esta con una mesa y una silla. Él al frente y mi jefe al frente de él. Y le empezó a contar todo lo que le había costado porque el weón no había instalado un puto tablero a tiempo. Ustedes comprenderán que el tipo se fue con la cabeza baja y hasta el día de hoy no sé. Yo no sé si se lo pillaron o no. Yo lo único que sé es que a mí no me ha pedido pega y a mi jefe nunca más le pidió pega. Entonces, los estados de pago, y lo vamos a revisar después de forma más detallada, nos van a importar 3 cosas. Las retenciones, el porcentaje de avance y el anticipo. ¿Ya? De nuevo, ¿cómo eso lo podemos llevar al Revit? Acá va a ser un poco más difícil. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener que sacar información del Revit para poder hacer los estados de pago. Lamentablemente los estados de pago se hacen todos en Excel. Y hay formatos, ustedes si buscan en internet formatos de estados de pago, hay algunos que son mejores que otros, hay otros que hay que reeditarlos porque están pensados para partidas específicas. Tranquilo, vamos a trabajar con uno que voy a conseguir, de hecho hoy día lo pedí, que me lo pasaran para que trabaje. Ya. ¿Alguno quiere usar
decir algo de las otras dos palabras, que me da lata hablar solo. Como hoy día es más que ir a la clase, como que me van a La quedar callado. RDI, no sé si una nota donde se dejan observaciones para corregirlas. Pero claro, creo que en algún momento. Ya. De hecho, voy a escuchar también. Puede ser. La RDI Y harto en vez. son las consultas que tú haces. La RDI se hace en un formato y se hace con la intención de dejar constancia de que se hizo la pregunta. ¿Por qué? Tú no solo haces preguntas por libro de obra, también tú mandas consultas. Las RDI son eso. Preguntas súper idiotas. Y que más de alguna vez les va a pasar. Ustedes están haciendo un galpón y se van a dar cuenta que hay, por ejemplo, diagonales en el techo, pero por plano no tienen tapa. Los que han hecho galpones saben que, por ejemplo, por lo general las diagonales del techo se les ponen tapa, ¿para qué? Para que no se metan los ratones, no se metan las palomas, no se metan nada. Tú válidamente podrías hacer la consulta se consulta porque según plano tanto y detalle tanto, no se identifica, no se clarifica la necesidad o no de poner tapa en la estructura. Puede ser que se haya pasado, claro. Podría ser. O podría ser que te contesten no, el proyecto no consigue. Ustedes me habían hablado en un momento de la postventa. La RDI son una forma que ustedes tienen también de protegerse. ¿En qué es lo que nos va a importar a nosotros en la RDI? La RDI, cuando ustedes trabajen con modelos BIM, nos vamos a dar cuenta que hay información que no necesariamente va a estar en el modelo, pero sí puede que esté en las láminas o sí esté indicada en alguna parte. Entonces lo que vamos a hacer va a ser aprender a buscar e identificar esa información. Importante, en las obras no se da nada por hecho o por sabido. Nunca, jamás. Jamás. No, es que los colgadores se ponen de tal manera, compadre, el proyecto dice que en vez de ponerlos cada 1,5 metros, los tenéis que poner cada medio metro. No. Especificaciones técnicas. Pero alguien las tiene que leer, alguien las tiene que revisar. Por ejemplo, si ustedes ven un proyecto BIM mucho más elaborado, que la RDI las vamos a ver, pero con ejemplos específicos, no las vamos a trabajar tanto porque ahí solo quiero que visualicen un modelo. Por ejemplo, ustedes en piping, en minería, cada máximo puede haber o sea, como mucho cada 24 metros tiene que haber un sistema antisísmico. Ustedes pueden preguntar, por ejemplo, si los sistemas antisísmicos están considerados o no en el proyecto. Y si le responden que no, después no se los pueden cobrar. Un ejemplo más cercano. Estos cielos. Consulta. ¿Está establecido por ley que los cielos falsos tienen que llevar sistema antisísmico? ¿En Chile? ¿Por ley? Pregunto. No, normativa. Según yo, no. No, por normativa tampoco. Porque si no... Quizá no es normativa, como dicen ahora, recomendaciones del proveedor. Ya. Para que el proveedor se haga responsable por cualquier cosa. Ya. Si a ti en el proyecto no te piden que el sistema de cielo sea antisísmico, ¿tú vas a pagar por el antisísmico? Es que va a depender, o sea, no, pero uno tiene que preguntar porque, por ejemplo, en varios casos... Tú lo dijiste. Yo Tengo que preguntar. Te respaldo con eso. Exacto. De nuevo, les voy a, de nuevo, volviendo a ese ejemplo que les decía de vitamina. A mí me dijeron, no, todos los cielos americanos son con antisísmico. Obviamente, yo vi cómo se le iluminaron los ojos al vendedor del cielo americano. Dijo, yo aquí le meto 5 palos más porque ya cerraron un contrato y esto es una adicional. Ya los vamos a ver. No, hombre. Eso se me había olvidado ya en el estado pago, los adicionales. ¿Pero qué pasó? Yo revisé, como decían ustedes, los planos, revisé la ET y en ningún lado salía. No, es que esto es un jardín infantil y tienen que estar por esto y por esto otro. Compadre, cuando se hizo la licitación, tú nunca dijiste que era con antisísmico. No me lo podís pedir ahora. Y si me lo pedí ahora, me lo tenéis que pagar. No, es que yo no lo voy a pagar. Entonces no me lo pides. Profe, consulta ¿Sí? en torno a lo mismo que están hablando Estamos. o sea, claro que se está conversando. En las licitaciones, por ejemplo, se entrega un proyecto, se muestra el proyecto, ¿cierto? Yo hago una propuesta en base al proyecto que estoy viendo. Obvio.
Pero en este caso, yo como contratista o el contratista que sea cuando haga concurso y todo lo demás, ¿es necesario que se haga un estudio de proyecto haciendo las consultas o en base a lo mismo? Porque ahí claro, si yo soluciono el problema antes de, me quedan los adicionales, que es lo que voy a ganar. Ya, mira, ahí hay que separar dos cosas. Tú en la etapa de licitación, esto no lo deberíamos ver, pero se los voy a comentar igual porque creo que la pregunta es súper atingente. Tú en la etapa de licitación tienes una etapa de consulta. En la licitación, por lo general, en la etapa de consulta tú haces consultas bien generales. Por ejemplo, se puede considerar, no sé, te dicen que todos los muros tienen que ir, que en vez de con lana mineral, tienen que ir con sistemas proyectados. Claro, sí. Una pregunta típica es como, ¿se puede cambiar por lámina mineral o no sé? Se indica un tipo de intumescente para la estructura metálica. ¿Se puede usar la homologación? Hay veces que te dicen que no porque, no sé. Un ejemplo muy común es todos los revestimientos o todas las pinturas y te ponen marca. Y es muy común que en las preguntas tú pongáis, ¿tiene que ser de esa marca o puede ser un similar? Si te fijáis, todas las preguntas que estamos planteando son son macros, no son específicas. ¿Por qué? Porque tú ahí lo que estás tratando de hacer es plantear el proyecto en su totalidad. Por eso es que los itemizados básicamente deberían ser lo más globales posible y tratar de evitar llegar a las dudas de ese tema. Tú donde te peleáis es, por ejemplo, ver, en vez de hacer según, no sé, se pide que se haga a mano, ¿lo puedo hacer con un tractor? Dando ejemplo. Ese tipo de cosas son las que tú discutís. La pregunta, que a dónde vais tú, por ejemplo, y yo lo sé en un 90% de lo que voy a decir, no estoy 100% seguro si están así, pero a mí cuando me lo comentaron y también me lo han comentado un par más de personas, me han comentado que es verdad. Por ejemplo, tú cuando haces una casa o estás haciendo edificios de departamentos, los cuartos de rodón, ¿cierto? Que tú los ponías abajo y los ponías arriba. Ya. Hay constructoras que tienen súper claro que eso no está en ninguna parte de la licitación. Y no hacen la pregunta. Y se lo guardan hasta el último minuto. ¿Y qué es lo que hacen? Cuando empieza la obra, bombardean con una cantidad de RDI absurda de todas las cosas que sabían que podrían haberse negociado, sabían que se podrían haber hablado. ¿Para qué? Y ahí vamos a llegar a esto, para empezar a generar notas de cambio. ¿Por qué? Porque esos son adicionales. Hay una línea entre cosas que tú te das cuenta cuando estás en obra a cosas que hay gente que la hace de forma mala vida. Ejemplo. Tú cuando publicaste el proyecto no te vayas a preocupar si se pone un sello o no en la parte inferior de los tabiques para evitar que entre el agua. Pero cuando ya estáis en obra lo preguntáis. ¿Por qué? Porque queréis entregar un buen servicio y no queréis que después te llamen por venta porque se está filtrando el agua. Es una cuestión como obvia. Pero por ejemplo, tú viste que, por ejemplo, los planos de cálculo no consideraban ninguna de las uniones. Si tú en la parte de licitación no hiciste la pregunta, es súper mal habido, porque tú estás claro que después vayas a hacer la pregunta y vayas a esperar que lleguen los planos de cálculo y vayas a empezar a jugar con los tiempos, vayas a empezar a jugar con una serie de cosas. A mí me pasaba, por ejemplo, cuando yo hacía las licitaciones con mi jefe, que de repente me faltaban detalles. Primera pregunta que yo hacía era pescar los planos de cálculo y empezar a ver todos los detalles que faltaban. ¿Por qué? Porque a mí personalmente no me interesa estar tratando de sacar plata debajo de las piedras. En mi apreciación. Por lo tanto, quizás más de una constructora no me habrían contratado por huevo. Pero como mi jefe me decía, bueno, mejor tener los clientes contentos a quedar como un mercenario, era como, Fernando, ¿faltan detalles? Sí, ¿sabéis qué? Faltan todos los detalles de las uniones superiores del sistema estructural. Pregunta, según el plano de detalles tanto, se consulta, ¿faltan los detalles para las uniones de tal y tal elemento, de tal y tal cosa? Porque es una pregunta macro. Y una pregunta que tú sabís que altera hacer hacer la curva S, hacer las rutas críticas, te altera una serie de otros elementos. Entonces ahí va a depender. Tú cuando eres especialista, yo siempre a mis especialistas les decía, si tienen dudas, mándenmelas. ¿Por qué? Una duda muy común es, por ejemplo, si se puede cambiar en sanitarios, si se pide un tipo de ducto, si se puede cambiar a PPR. Que me han pasado más de una vez que los instaladores me han dicho, oye, ¿por qué no preguntáis si lo podemos cambiar en PPR? Porque es más rápido, es más barato. Tengo a mi gente, puta, la acabo de certificar, quiero que
valga la pena haberles pagado el curso. Mentira, nunca se lo hicieron, pero te están tratando de vender la moto. Y una pregunta, se consulta, según el proyecto sanitario, tanto, se indican tales tipos de elementos. Se consulta, ¿es posible cambiarlos por PPR? Sí, no. Se evaluará en una etapa posterior de acuerdo a cierre de licitación con quien gane la licitación. Perfecto. Entonces, hay dos tipos de preguntas, las que tú haces durante el proceso, que son esas preguntas que son básicamente, idealmente, para mejorar la obra, y las de la RDI de obra, que son preguntas que salen durante el proceso. ¿Qué preguntas te pueden salir durante la etapa de obra? Son las interferencias. Y les doy por firmado que la mayoría de las RDI que van a generar siempre son interferencias. Sí, una vez me tocó, por ejemplo, no sé, era un tipo de departamento en el cual los registros de las descargas, por ejemplo, en todos quedaban mirando de frente. Cada ciertos pisos se acomodan los registros como tema general, pero el contexto era que en ese tipo de departamento en particular, justo frente al registro, iba una encimera. Entonces, chocada. Nadie se dio cuenta que en esos departamentos iba a haber una encimera. Entonces, claro, yo hice la consulta y pasaron, no sé, 6 meses en que hicieron el estudio y empezaron a ver porque empezaron a darse cuenta que Era una secuencia de errores. porque construyen, no sé, 4 edificios al mismo tiempo. Y los 3 que estaban como en el mismo tiempo, en la misma etapa, todos tenían la encimera con la tapa plástica encima. Claro. ¿Qué hicieron? Tuvieron que modificar esto y querían que el contratista en este caso, nosotros empezáramos a modificar las descargas, pero a precio de nada. Ya. Y ahí aparece algo. Cuando yo genero un RDI, a partir de la pregunta se me abren varias cosas. Me altera la nota crítica, me altera la curva S, me altera el total. Tú me decís, se demoraron 6 meses. ¿Me pueden pedir avance según curva S si no estoy poniendo las tapas de las revisiones? Me pregunto, Fernando, tú estás acá en una obra, el caso que comentaba tu compañero. Bueno, necesito que me dejes los pilotos listos, tengo que abrirlo y tú me dijiste que los pilotos me los iba a tener el 3 de mayo. Y estábamos a 5 y no me lo había entregado. Con la pregunta de tu compañero, ¿tú qué responderías? Compadre, mandé una pregunta hace 6 meses atrás, preguntando. Tuve que dejar tabiques sin cerrar, porque obviamente después le tengo que pedir al sanitario que suba los ductos. Me los dejó presentados, me los dejó desfasados para que, por último, para después, cuando ponga el registro, no le cueste tanto. ¿Tú creí que voy a tenértelos listos si no me has contestado eso? Ah, pero es que podría ir a hacerlo en museo. No, porque después me vaya a pedir que desarme el tabique, de nuevo, ruta crítica. Me vas a pedir que desarme un tabique que ya tengo hecho, que está pintado todo, para arreglar algo solo para que tú puedas vender. No, pero es que puede arreglarlo. No, compadre. O me hacía una nota de cambio diciéndome que eso lo vamos a arreglar después, o yo no voy a seguir. No, es que me estáis atrasando la obra y la cuestión. Lo que les estoy diciendo, pasa. Una pregunta que una vez, déjenme ver cuál de todos los casos que tengo en la cabeza puede servir bien, es decir, muy gráfico esto. Una vez hubo una descoordinación entre planos de sanitario, arquitectura y construcción. O sea, básicamente nadie había hecho coordinación. Y apareció un problema que es muy bonito y siempre les va a pasar. Los ductos sanitarios pasaban donde van las fundaciones. ¿Qué es más importante hacer primero, las fundaciones o el sanitario? Las fundaciones. Las fundaciones. Bien, ruta crítica. Entonces, cuando empezaron los viejos a hacer las excavaciones para poder hacer los ductos sanitarios, se dieron cuenta que estaban chocando con las fundaciones. Y acá aparece la pregunta del millón y las caras de circunstancias de todo el mundo. ¿Qué hacemos? Yo les voy a decir qué pasó. Primero se mandó un RDI, según los planos tanto, según la coordinación que íbamos a hacer nosotros, pero no quisieron pagar. Obviamente lo decís de forma más hermosial, echáis la culpa al otro, decir,
Hay formas de ser político y apuñalar a la gente igual, ¿cierto? Se hizo la consulta. Y en un momento empezaron a alegar que sanitario estaba atrasado porque no está. El ejemplo que yo les daba de la losa era de eso. ¿Por qué? Porque el proyecto sanitario se me empezó a atrasar. Entonces más o menos cachamos qué partes podíamos avanzar del hormigón por fuera, las fundaciones, estructura metálica y todo, y decían, oye, pero ¿por qué tus sanitarios no entran? Oye, ¿por qué solo tenéis puestas las cámaras, la cámara de salto y las primeras cámaras, las últimas no las he hecho, weón, ¿qué pasa? Compadre, te vengo preguntando hace un mes atrás, ¿cómo resuelvo el ducto? Ah, pero un puro ducto. Weón, es el que conecta el último baño, literalmente en el último baño, a la primera cámara. Si tú no me decís cómo hago el cambio, porque yo no voy a empezar a calentar ductos de sanitario. Profe, yo he visto que se hace. Yo también he visto muertos cargando ahora. ¿Cómo querés que lo haga? No, es que... Yo ya sabía hacer sanitario desde entonces. Ya había aprendido en obra. Pero mi jefe estaba picado en esa obra, entonces me dijo, no les di la respuesta. Ya cuando la pelea era tan grande, yo dije, Daniel, bueno, ahí está. Daniel ya me lo había pedido por debajo y ya teníamos un proyecto hecho para eso. Daniel, como no hubo respuesta, me dijo, manda otra RDI proponiendo la respuesta. Cuando salió la propuesta y dijeron que se iba a revisar y vino la contraparte, la respuesta en la RDI era perfecto. Se tiene que considerar tantos tiempos perdidos, se tienen que considerar tales cosas y hubo que poner así una salta de mandamiento de todo lo que había afectado. ¿Tú crees que Lito quería firmar esa RDI como aprobada? No. Bueno, la casa de remoliendas que se armó, yo estaba cagado de la risa porque yo había aprendido ya qué pasaba eso. Pero ¿por qué les pregunto? La RDI no es preguntar por preguntar. Y a eso los quería llevar. Porque les va a alterar muchas cosas. Y ahí llegamos a la nota de cambio. La nota de cambio no es que yo cobre porque quiera cobrar, es porque hay una razón para cobrar. Las notas de cambio por lo general son cambios en obra o errores. Importante, las notas de cambio se hacen con los valores de acá. Por mucho que haya cambiado, si a mí me piden algo nuevo, yo genero un APU. Un ejemplo para que les quede claro. Así. Ejemplo, el proyecto, con el tabique siempre va a ser esta pelea. Los tabiques son todos, están por proyecto. ¿Perfecto? Y se hace una RDI para modificar un tabique. Si es solo modificar el tabique, por ejemplo, tengo que hacer un tabique extra o tengo que sacar un tabique, se hace de acuerdo al precio unitario. Pero si me llegan a pedir un tabique nuevo, no sé, hay un tabique, un ejemplo que de hecho a nosotros nos pasó, los pilares eran de 10 por 10 los de acero, de 10 centímetros. Y ustedes saben que los montantes son de 90, ¿cierto? Entonces teníamos un despunte de 1 centímetro. En obra eso por lo general, ¿cómo se resuelve? Se pone una placa más. ¿Para qué? Para que el montante quede aplomado con el muro y yo pueda pasar con la volcanita por los dos lados perfecto. Y no me quede despuntada nada y me quede bonito. Eso, ellos decían, no, pues cóbrame la placa nomás. No, compadre. Porque el subcontratista me va a cobrar eso como un tabique nuevo y me va a cobrar la mano de obra porque significa que los viejos tienen que poner una placa más. No, pero sí, vean cuánto más se demora, compadre, es un tabique nuevo. Y tuve que dibujar un detalle del tabique, indicar los materiales, todo. Literalmente tuvimos que hacer un detalle de un tabique nuevo. Profe, por tanto, si usted en un proyecto se le agrega un solo material nuevo a un tabique o a un elemento, ¿tendría que modelar un nuevo tabique? Sí. ¿Por qué? Porque le agregaron un elemento. Ustedes me pueden decir una tontera, no es una tontera. Porque es ahí donde empieza a afectarse los tiempos. ¿Cuánto creen que se demora más poner una placa a un viejo? Al ojo. Ya 20 minutos. Ya 10 minutos. Tenéis que hacer 1000 metros cuadrados. Esos 10 minutos, ¿en cuánto se transformaron? 5 horas. 5 horas. Un día más de pega. Un día más de pega.
Si después, por ruta crítica te atrasaste, por curva S se te generó todo, ¿te lo van a querer pagar? Si tú soy jefe de tabiquero, tú me decís, no, si son 10 minutos. Cuando empecé a cachar que te estáis atrasando 1 o 2 días más, ¿te van a cobrar los atrasos después a ti? ¿Y te los van a cobrar con sangre o solo un reto y anda a fumar tu cigarro? Ya, ¿a qué te quiero llevar con eso? Se van a dar cuenta que estos quiebres se hacen por acumulación de errores chicos. Se van a dar cuenta que es por cambios minúsculos. Que una obra tenga 20 cambios es lo más normal del mundo. Pero si yo les voy a poner un ejemplo, y que es vivido, una obra de 100 días, ¿cuántos cambios ustedes creen que puede aguantar la obra sin que quede la cagada con todo el programa de la obra? ¿10 cambios? Ya, una obra de 108 días, yo estuve en una que tuvo 250 cambios. Explíquenme cómo cresta terminamos la